Bueno, muchas gracias por esperar el inicio de nuestra actividad de hoy. Muy bienvenidos a la jornada de este semestre de los viernes académicos. Como debieron recibir en sus correos de invitación, vamos a eliminar cualquier tipo de invitación física, todo digamos en el marco de colaborar con el planeta, ahorrando pues papel. Igualmente estas conferencias están dirigidas a profesionales de las ciencias de la salud y disciplinas afines específicamente, por lo cual eventualmente encontrarán hoy que pues el auditorio va a estar digamos un poco más no, sí o no, como más relajado pero más enfocado. Les agradezco mucho. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Juan Pablo Ortiz Londoño, médico psiquiatra de esta casa, especialista en gerencia de salud y candidato a psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Colombiana. El doctor el doctor Ortiz Londoño es además profesor y docente de planta como de seminarios. En su formación y su desarrollo por el gusto en la filosofía, historia y relacionados, nos trae hoy su conferencia Genealogía de Psic, Ibris y Eros. Entonces, doctor Ortiz, bienvenido y adelante, por favor. Hola, ¿sí? Bueno, pues muy agradecido por la invitación a este espacio que pues, siempre me ha parecido muy interesante. Y pues también gracias por la presentación de la doctora Adriana Márquez. El tema que traigo hoy lo titulé Genealogía de Psique, Ibris y Eros, pensando un poquito en integrar algunos temas de psicoanálisis con temas de la cultura en general, que es un tema que pues, siempre me ha llamado la atención, como rescatar no solo como un elemento de tradición, sino como un elemento importante para el desarrollo de la sociedad en general, no simplemente como algo de cultura general que estamos acostumbrados a ver. Arranco con esta frase de Stanislaw Zuleta que dice: Freud tenía por dónde encontrar sospechas del inconsciente en toda la literatura. Él dice que su obra no le debe prácticamente nada a la psiquiatría ni a la neurología en la que se formó, sino que se lo debe prácticamente a todos los poetas. Bueno, tal vez una forma muy particular de ver la obra de Freud que nos ofrece Zuleta, pero creo que hay mucho de cierto allí. Freud fue un integrador y un defensor de la cultura, ¿no? Recordemos que Freud vivió entre los siglos XIX y XX y en toda su obra integraba aspectos de la mitología griega, literatura clásica, poesía, arte, ¿no? Abarcó temas sociológicos, antropológicos. Entonces Freud es de esos personajes ilustrados que tal vez por la especialización del conocimiento hoy en día están extintos o en periodo, creo que, de extinción. Y esto es por un problema que muchos autores denuncian, sobre todo filósofos, acerca de cómo se ha fragmentado el mundo de la cultura y el mundo de la ciencia, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, con el auge de la especialización del conocimiento. Por ejemplo, Alan Bloom, norteamericano, tiene un libro bastante interesante que se denomina El cierre de la mente moderna. Es una crítica un poco a los valores culturales norteamericanos y lanza una crítica a cómo el papel de la cultura en la educación ha sido prácticamente relegado, ¿sí?
en pro del aprendizaje técnico, en pro de lo que se denomina ciencias duras, ¿no? En pro del desarrollo industrial. Y nos dice Bloom que, pues, más bien el papel que debería jugar la educación es rescatar los valores de la cultura clásica, ¿no? Sobre todo hace referencia a la poesía grecolatina, a la filosofía grecolatina, también a otros elementos de la historia, pero sobre todo en énfasis a la cultura clásica. Alan Bloom fue, pues, célebre por este libro, digamos que bastante aclamado, pero también muy criticado por, de pronto de forma tan beligerante, defender unos valores que muchos consideran como etnocéntricos, ¿no? O sea, rescatar solo los valores de una cultura determinada les parecía etnocéntrico. Ortega y Gasset también hizo referencia al mismo problema. Él, en un ensayo que se llama La misión de la universidad, es un ensayo de 15-20 hojas, muy bello, muy bonito, responde a la pregunta sobre cuál es la misión de la universidad, haciendo referencia a la Universidad Española, sobre todo porque en la crítica la comparaban con la universidad alemana, inglesa, ¿no? Sobre todo porque descollaban ciencia y tecnología. Y sorprendentemente, Ortega y Gasset lo que responde es que la universidad más bien debería rescatar son los modelos tradicionales de la universidad medieval, es decir, una universidad que sobre todo formaba en cultura clásica a todos los profesionales, al abogado, al médico, al ingeniero, y que tal vez la ciencia sí, obviamente debe ser fomentada, pero decía que el científico tenía más bien la vocación como la del monje, ¿no? Es decir, una persona con una vocación muy especial, muy específica, y que la tenía muy pocos realmente, ¿no? Pero el grueso de quienes van a la universidad sí deberían formarse en cultura, decía, en rescatar todos esos valores, sobre todo grecolatinos, que abundaban en las cátedras universitarias. Él hablaba, por ejemplo, estamos hablando de 1950, decía algo así como el inglés promedio, el alemán promedio, formaba en universidades, decía, era un nuevo bárbaro, decía más o menos, porque estaba especializado en un conocimiento, sabía tanto de algo específico, pero que había una ignorancia completa y total sobre los sistemas culturales de la época, y decía que eso era muy peligroso para el desarrollo de la sociedad y que eso iba a tener implicaciones profundas para el desarrollo de la sociedad. Fernando Savater también alude al mismo problema, decía que hay una escisión entre la cultura y la ciencia, ¿no? Que hoy en día se está enseñando las matemáticas sin filosofía, la historia sin filosofía, la filosofía sin filosofía, y que si tal vez no se debe propender por una o por la otra, se debe más bien integrar. Hablaba algo así como, pues, de nada sirve saber que, o no, que no tanto de nada, sino que no se puede entrar en un falso dilema que si es más valioso saber, por ejemplo, que la sífilis es producida por un treponema, o que una enfermedad venérea se llama veneria, haciendo alusión a la diosa Venus. Entonces, decía, pues no se puede convertir eso en un falso dilema, y más bien debería haber como una propensión a la integración. Uno podría escoger hitos más sobresalientes que estos para hablar del legado griego. Pues nombrar los hitos presentes creo que casi ni es necesario, porque son muy conocidos por nosotros: la democracia, los olímpicos, el teatro, la medicina, la filosofía, la literatura. Es decir, gran parte de lo que somos como cultura occidental, aunque habrá el debate de que bueno, somos mestizos, pero pues gran parte somos una cultura proveniente de estos desarrollos culturales. Entonces uno podía escoger esos mitos para decir que la cultura griega o grecorromana sigue viva, pero pues escogí otros como para demostrar que están presentes en nuestra cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, la palabra lacónico, que utilizamos todos los días en nuestra semiología psiquiátrica para hacer referencia a una persona como circunspecta, callada, como corta en sus palabras. Y lacónico hace referencia a Laconia, que es donde se ubicaba Esparta,
y en esa discusión entre espartanos y atenienses, ¿no? Los atenienses se autoaclamaban de ser retóricos, de ser elocuentes, locuaces, y en cambio los espartanos de ser más bien como cortos de palabra. Entonces la palabra lacónico hace referencia a esa región de Laconia en Esparta. Y uno podría enunciar pues mucho más aspectos que están hasta en los pueblos, ¿no? Yo soy de Huila, de un pueblo que se llama Tesalia, ¿no? Haciendo referencia también a una ciudad griega, o la Tebaida, ¿no? En Quindío. Bueno, entrando ya un poquito más en materia, uno de los primeros elementos que quiero poner a consideración es la discusión entre mitos y logos, ¿no? Pareciera que fuera una discusión superada, que hoy en día estamos más cerca de logos que de lo mitológico, pero yo quiero mostrar que esa discusión aún sigue viva, ¿no? Que esa supremacía del logos como pensamiento racional científico sobre lo mitológico, que se parece más a las fábulas, a lo literario, pues me parece que no es una discusión superada y que es un elemento que se debe seguir como profundizando. La discusión sobre esto de mito versus logos lo vamos a hacer como en estas tres preguntas: si los mitos son mentiras o encarnan verdades profundas, sería la primera; si son verdades universales o particulares, o si son muestra de un pensamiento primitivo o superior, ¿no? Entonces hay defensores tanto de lo uno como de lo otro. La concepción del mito ha tenido un desarrollo histórico, pues como muchos conceptos. Platón, por ejemplo, decía que el mito era una construcción, ayudaba a construir la cultura. Platón se interesó por muchos temas, pero uno de los temas fundamentales fue sobre filosofía política, y él se imaginaba la construcción de un estado ideal, y en ese estado ideal, por ejemplo, decía que los gobernantes podían utilizar el mito para promover ciertos valores y para eliminar otros, ¿no? Que los gobernantes eran como los únicos autorizados legítimamente para mentir, en el sentido que a través de los mitos, sea porque los construyeran o sea porque eligiera ciertos mitos, podía promover ciertos valores culturales en el Estado y suprimir otros, ¿no? Entonces el mito como una forma de propaganda. Genófanes establecía más bien como lo contrario, ¿no? Digamos que no es el mito el que construye cultura, sino la cultura es la que construye los mitos. Decía algo así como: si los caballos pudieran pensar simbólicamente acerca de cómo fueran sus dioses, pues seguramente tendrían forma de caballo, decía Genófanes. Y Metrodoro de Lámsaco habla de la fuerza que tiene el mito como alegoría, ¿no? La alegoría es una figura retórica que se utiliza más pues, en la literatura, en la poesía, pero este autor hace énfasis que la alegoría es tan poderosa que incluso autores como Platón la utilizaban para explicar pensamientos racionales. Nadie piensa que Platón es un literato por utilizar alegorías, y Platón tiene muchas alegorías: la alegoría de la caverna, por ejemplo, la alegoría del sol, la alegoría del carro alado, donde intenta manifestar un pensamiento sumamente racional acerca de fenómenos epistemológicos, ontológicos, y nadie le acusa de que eso sea poesía, de que eso sea literatura, sino que pues, todos saben que Platón está constituido como pues, un filósofo importante en Occidente. Ya saltándonos un poquito más en la línea del tiempo, Bernard de Fontanelle habla del mito como explicación del mundo, ¿no? Como esa epistemofilia o esa necesidad del ser humano de tratar de explicarlo todo. Si uno se pregunta tal vez por qué tenemos una imagen del mito como creo que la tenemos en la actualidad, es porque pues, somos herederos de la Ilustración, ¿no? Los movimientos independentistas que construyeron países como Colombia, por ejemplo, son movimientos ilustrados, ¿no? Movimientos provenientes de la Revolución Francesa y del pensamiento ilustrado. Entonces, en la Ilustración pues, se erigió la razón como un valor fundamental, y todo lo que fuera disidente a la razón, otras formas de pensamiento, pues eran vistas como de menor categoría, y entre ellos el mito, ¿no? Tenemos acá Hume, que dice que el mito es lo opuesto al pensamiento racional, y Gottlieb Hein, en respuesta un poquito a Hume, habla de también un elemento psicológico del mito,
y es que el mito se crea ante una necesidad, una respuesta ante el miedo y una necesidad de maravillarse ante el mundo que lo rodea. Gottfried Herder dice que las cosas profundas se expresan con mitos. En eso se parece mucho a Pascal cuando habla de que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Es decir, que hay parte del conocimiento que no se puede captar pues de la forma tradicional como en Occidente la captamos a través de un lenguaje lógico-matemático o de unas relaciones de causa y efecto que estamos acostumbrados, sino que hay cosas intuitivas que son conocimiento y son muy importantes, pero que no son captadas de esa forma. Alguien también que estudió mucho la mitología y la historia de la religión fue Mircea Eliade, autor de origen rumano, quien llama la atención sobre la actitud fenomenológica que debe tener el estudio del mito. ¿Qué quiere decir fenomenológico? Que tal vez lo importante del mito no es el establecimiento de la verdad, como estamos acostumbrados también ante todo el conocimiento, ¿no? Nosotros, cada vez que tenemos un conocimiento sobre algo, siempre nos preguntamos en nuestra tradición si es verdad o no, ¿no? Mircea dice que esa no es la preocupación del mito, sino de su significado, ¿sí? ¿Qué significaba para una población en un determinado momento histórico? Y ese significado va más allá de cualquier discusión acerca de si es verdad o no. Nietzsche, que pues, es un filósofo de filósofos favoritos, y también tiene una discusión acerca de lo mitológico que lo ubica en un punto de transición muy interesante. Dice lo siguiente, bueno, esto es una cita indirecta de Nietzsche. Del mismo modo, Nietzsche contradice la versión oficial que afirma que el contador de nuestra cultura se pone en marcha cuando los seres humanos dejan de utilizar mitos para dar sentido al mundo y los sustituyen por explicaciones racionales, lo que se conoce como el paso del mito al logos. El filósofo no verá aquí un momento fundacional, sino más bien un periodo de esplendor. En esta franja borrosa entre poesía y filosofía, entre tradición oral y escrita, entre lo dionisíaco y lo apolíneo, se eleva la tragedia griega como una presencia milagrosa. Ella es la imponente expresión de una cultura que ha encontrado al fin la manera de encarar los problemas de la vida, y esa cultura es un espejo que nos incomoda, un espejo en el que ya no nos reconocemos. Yo cuando pienso en esta cita, a mí pues lo primero que se me ocurre es pensar en psicoanálisis, ¿no? Como una disciplina que está en un campo borroso también entre el mito y el logos, entre la poesía y la ciencia, entre la racionalidad y la alegoría, por ejemplo. Y me parece que precisamente, también por lo que nos enuncian acá, el psicoanálisis resulta un poco incomprendido, incluso para quienes lo estudiamos, y también un poco incómodo, ¿no? Como, ¿cuál es el estatuto epistemológico del psicoanálisis? ¿Es una ciencia o no es una ciencia? ¿Es mitología? ¿O qué es el psicoanálisis? ¿No? Es una pregunta que pues muchos responden de forma diferente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de mitología hay unos conceptos que atraviesan de forma como transversal varios de los mitos griegos. Uno de estos es el concepto de ibris, ¿no? Que tal vez si hiciéramos una traducción a qué significa para la modernidad ibris, podríamos decir que es como exceso o desmesura, ¿no? Si lo quisiéramos comparar con una categoría más familiar del cristianismo, hablaríamos de pecado, por ejemplo, ¿no? Como una transgresión a lo establecido. En casi todos los mitos, o al menos en los mitos más importantes de la mitología griega, los personajes son acusados de ibris, de haber cometido un exceso, una falta, de haber querido violar las leyes del destino, de haber querido dejar de ocupar el lugar para el cual fueron asignados. Y este mito de Hesiodo de las 5 razas nos muestra un poquito, o nos explica cómo el ser humano llegó a la época en que estamos en la actualidad, que es llena de ibris, ¿no? Si observamos la sociedad actual, vemos las noticias, pues hay mucho de ibris, ¿no? De violencia, de pasiones, de muerte, de sentimientos desenfrenados. Pero nos cuenta Hesiodo que esto nunca fue así, que hubo unas razas anteriores, por ejemplo una raza primero dorada de oro, donde las personas no tenían que trabajar, donde no tenían que preocuparse por el alimento, donde no sufrían, morían, pero
pero no sufrían a lo largo de su vida, y que esas razas fueron decayendo en plata, bronce, hierro, hasta llegar a la sociedad actual. ¿Sí? Ustedes piensan que eso se parece mucho a la historia de la expulsión del paraíso en la tradición cristiana, y sí, tiene un paralelo muy similar de cómo el hombre fue expulsado del paraíso. Y hay una cantidad de mitos que cuentan cómo los seres humanos se han expuesto a la ibris. Esta frase que le atribuyen que estaba en Delfos, y que en la actualidad se ve más como una invitación a la introspección psicológica, ¿no? Conocer a ti mismo. Para los griegos tenía un significado un poco diferente, era de conocer el lugar que cada quien le corresponde, ¿no? O sea, conocer el lugar que el destino le ubicó y no tratar de infringirlo. Eso es algo muy chocante para la visión moderna nuestra, basada en la individualidad, donde nosotros nos creemos poseedores de nuestro destino y que podemos hacer con él lo que queramos. Los griegos tenían una visión muy rígida de esto, pero esto los protegía psicológicamente, por ejemplo, de la angustia existencial que hoy tenemos, por ejemplo, de nacer y crecer y muchas veces no saber cuál es el sentido de la vida. Como decía Víctor Frank, ¿no? El hombre en búsqueda del sentido, en saber cuál es el lugar que le corresponde, para qué vino, por qué nació, ¿no? Cuál es su propósito. Los griegos tenían una concepción un poco más arraigada de esto. Bueno, aquí hay varios mitos de personas castigadas por ibris. El de Prometeo es muy importante porque en Prometeo está el origen del primer ser humano, el primer hombre y la primera mujer, ¿no? De Epimeteo, de Pandora, que también hay un paralelismo y se parece mucho a la historia de Adán y Eva, ¿no? Pandora es la que termina abriendo esa caja donde emergen todos los males de la humanidad, quedando la esperanza en el fondo, y hace que las personas o los seres humanos hayan salido de esa edad de oro y hayan llegado a la sociedad actual, ¿no? Está ese paralelismo con la historia cristiana, quien Eva es la que invita a transgredir. Y también el paralelismo está en que el árbol donde sale el fruto en la tradición cristiana es el árbol del conocimiento. Aquí en esto nos cuenta cómo Prometeo intenta burlarse de Zeus, roba el fuego que ya le había quitado Zeus para castigar a la humanidad por los intentos de burla de Prometeo, y en esas series de venganzas es que Zeus manda a Pandora como una forma de terminar de engañar a los humanos. Entonces el paralelismo radica en que pareciera que fuera una ofensa grandísima para los dioses el intentar parecerse a los dioses, el intentar querer adquirir el conocimiento de los dioses, en adquirir las artes, la ciencia, de forma muy similar, como que en estos mitos nos recuerdan que los humanos debemos ocupar un lugar destinado para que el cosmos esté en equilibrio, y si los humanos quieren transgredir este destino, pues van a ser castigados permanentemente. Tenemos todos estos personajes son castigados por ibris, Midas, Ícaro, Sísifo, Edipo, ¿no? Ahorita lo vamos a mostrar un poquito más de claridad. Incluso también Esculapio también es castigado por ibris, por intentar transgredir el orden cosmológico al resucitar a los muertos. Entonces acá vemos toda una concepción relacionada con el destino y con el orden de cada quien corresponde. Bueno, lo que voy a hacer en el siguiente segmento es comparar un poquito el mito de Edipo con los aspectos psicoanalíticos del Edipo. Y voy a coger algunos otros mitos para comparar cómo el mito ese se parece a la conceptualización racional, cómo en otros confluyen y cómo en otros se diferencian. En el caso de Edipo, pues voy a resaltar un poquito son las diferencias entre la concepción mitológica y la concepción psicoanalítica. Yo creo que muchos de ustedes conocen la historia de Edipo, voy a hacerla muy resumida porque de pronto hay quienes no la conocen. Cortamente, Edipo es hijo de los reyes de Tebas, de Yocaste y de Layo. Una vez
ellos consultan el oráculo y la predicción del oráculo es: Edipo va a asesinar a su padre y va a casarse con su madre. Ante esa predicción, Layo le pide a un siervo que se lleve a Edipo y que lo deje abandonado en el campo. El siervo le clava los pies a Edipo, le pone una cuerda, de ahí la palabra Edipo, ¿no? Que significa como pies hinchados, pies edematizados, y se lo lleva al campo. En el campo se encuentran los siervos de otro reino, se ponen a charlar. Los siervos del otro reino les dicen: Pólibo, el rey de Corinto, no puede tener hijos. Entonces como que las cosas se dan, ¿no? El niño que quieren deshacerse de otro donde lo necesitan. Edipo termina en Corinto como un hijo adoptivo, pero él nunca sabe esa verdad. Edipo crece en Corinto. Los griegos no iban al psiquiatra ni a los psicoanalistas, sino que iban al oráculo, ¿no? Entonces ellos constantemente consultaban el oráculo, y una de esas consultas a Edipo, ya más grande, le dicen: usted va a asesinar a su padre y se va a acostar con su madre. Edipo, asustado por la predicción, pues pensando que era hijo natural de los reyes de Corinto, sale despavorido, y en el camino sorpresivamente se encuentra a Layo, su padre. Hay una confusión, él piensa que es una bandada de ladrones. Edipo termina asesinando a Layo y continúa su camino hacia Tebas. A Tebas en ese momento lo está azotando una plaga, una esfinge que pone un acertijo. Edipo es el único capaz de resolver el acertijo, y como recompensa le dan el reino de la ciudad y le dan el derecho a casarse con Yocasta, con su madre. Ahí empieza como a terminar de configurarse la profecía. Pasan otros 20 años sin que haya muchos problemas. Edipo tiene varios hijos, entre ellos Antígona, que es pues, el nombre de otra famosa tragedia. Pero en esa costumbre de consultar al oráculo, sobre todo cuando habían plagas y cuando habían problemas, el oráculo dice que el asesinato de Layo no puede quedar impune, y que se debe buscar al asesino. Edipo empieza a buscar pistas. En esas, un emisario de su pueblo adoptivo de Corinto le dice que Pólibo, su padre adoptivo, había muerto. No le dice su padre adoptivo, su padre, pero que no se preocupara de todas maneras porque él no era realmente su padre. Entonces Edipo empieza a indagar más y a unir pistas, contrata un adivino y la verdad sale a flote. Edipo ha asesinado a su padre y ha tenido relaciones sexuales con su madre. Cuando se sabe esto, Yocasta, aterrada, decide suicidarse, se cuelga. Edipo, con el broche de su vestido, se saca los ojos y termina deambulando hasta morir, ¿no? Esto es, en resumidas cuentas, pues ahí faltan muchos detalles obviamente, pero esto es, en resumidas cuentas, la tragedia de Edipo. Ahora, antes de compararlo con la conceptualización psicológica, las referencias griegas del mito lo entienden en los mismos términos de Ibris, ¿no? Primero, la lucha contra el destino. Edipo lo que hace es tratar de escaparse del destino, y entre más intenta escaparse, más se encamina hacia cumplirlo, ¿no? Se preguntaría qué pasaría si no luchara contra el destino, ¿no? Entonces, primero, eso. Segundo, es el tema de la culpa. Nosotros como modernos estamos acostumbrados a buscar culpables constantemente. Para nosotros es muy difícil aceptar que las cosas pasan porque sí, ¿no? Pero para los griegos eso sí era posible, que las cosas pudieran pasar porque sí, sin que uno tuviera una culpa específica, y que más bien, en vez de, digamos, darse golpes de pecho buscando culpables o culpándose a sí mismo, lo que debían hacer era aceptar un poco el destino, ¿no? El estoicismo, más adelante, elabora toda una doctrina acerca de, por ejemplo, de que no hay que tener angustia sobre el futuro porque pues no ha venido, que no hay que remorderse por el pasado porque ya pasó, y que lo que hay que evitar es vivir el presente, ¿no? Ante la muerte, por ejemplo, planteaban que pues, uno no debería angustiarse por la muerte porque cuando uno es uno, la muerte no es; cuando la muerte es, uno no es uno. Entonces, pues,
Digamos, ¿qué sentido tiene angustiarse por ese tipo de cosas? Y todo eso es filosofía estoica y todo eso proviene de la aprehensión de la sabiduría de estos mitos en relación con la culpa y en relación con los destinos. Esto es muy chocante para los valores y la forma de ver moderna, porque pues nosotros nos basamos en otras formas de pensamiento, nosotros nos basamos en otra forma de ver las cosas. Bueno, ¿cómo es la conceptualización del Edipo en la psicología? Como mencionaba en la cita anterior, Freud pues, es un conocedor de la cultura como pocos. Entonces Freud es conocedor de los mitos, Freud es conocedor de la literatura, ha leído Dostoyevsky, ha leído Hamlet, donde hay referencias muy claras acerca del Edipo, ¿no? Por ejemplo en los hermanos Karamazov, en el juicio que le hacen a Dimitri, el abogado lo defiende diciendo no se puede acusar a Dimitri de haber deseado la muerte de su padre porque no existe en la tierra un ser humano que no lo haya deseado en ningún momento, ¿no? Dostoyevsky también hace referencias acerca del inconsciente, acerca de los sueños como cumplimientos de deseos. En Hamlet también hay bastantes referencias. Entonces Freud toma esos aspectos de la literatura, toma aspectos autobiográficos. Freud hace reflexiones acerca de lo que significó la muerte de su propio padre y de los sentimientos que generó sus recuerdos, ¿no? Una mezcla de sentimientos de odio, de rencor. También el análisis de sus pacientes pues, le ayudan a conceptualizar y a formular como todo el edificio teórico de lo que implica el complejo de Edipo. El complejo de Edipo cambia el concepto de la mente que se tenía al menos en ciertas corrientes psicológicas. Freud, anterior al Edipo, hace una formulación de que tal vez lo que producía fenómenos mentales patológicos era el trauma, ¿no? Establecía la tesis de la seducción, la teoría de la seducción, en el cual muchas de las mujeres histéricas que él veía tenían antecedentes de situaciones de abuso sexual, de violencia sexual o situaciones muy similares, y Freud pensaba que el problema de lo mental radicaba en lo externo, ¿no? En cómo se procesaban fenómenos externos. Con el Edipo cambia el enfoque, ya el psicoanálisis se dirige completamente a la fantasía. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez no importa lo que suceda afuera, sino las fantasías que elaboran la mente sobre los sucesos. Los estoicos también tienen una frase similar respecto a eso. Ellos decían que el problema del sufrimiento no son las cosas que nos suceden, sino la interpretación de las cosas que nos suceden. Entonces hay un cambio de foco, de enfoque en la concepción de lo mental. Freud formula el Edipo primero de una manera simple, que es la que nos ha quedado, ¿no? Que el niño o la niña, ¿no? Siente una identificación con el padre, pero al mismo tiempo de esta identificación y esta idealización una rivalidad con el padre por el amor de la madre, en el caso del Edipo positivo, en el Edipo negativo lo contrario, ¿no? El niño con una identificación con la madre, una idealización y una rivalidad por el amor del padre. Entonces nos dice Freud que lo importante de esto es la ambivalencia, ¿no? Porque esto no sucede por aparte, ¿no? El carácter, Freud hace énfasis en el carácter bisexual de la psique humana, ¿no? Para él hay un tema de la bisexualidad que está presente, ¿no? Como la psique como un elemento bisexual. Por lo tanto, el niño puede tener Edipo positivo, Edipo negativo, y se puede identificar tanto con el padre del mismo sexo como con la madre, y puede competir no con el padre sino con la madre. Y Freud destaca en esto el tema de la ambivalencia, de cómo la angustia que se genera es de sentirse identificado, idealizar una figura y competir al mismo tiempo con esa misma figura que se idealiza por el amor de otra persona, ¿no? Pasemos esto no del niño padre, sino a cualquier elemento donde implique una triada, ¿sí? No solo estamos hablando de relaciones interpersonales, sino de cualquier otra situación psicológica que implica uno salirse de la diada y ponerse en una triada.
varios autores complementaron ese concepto o se separaron un poco, o incluso fabricaron una cosa un poco diferente de acuerdo a sus propias concepciones teóricas. Por ejemplo, Erich Fromm, que pues no pertenece a la ortodoxia psicoanalítica, pues Fromm con una influencia materialista bastante marcada. Fromm dice que lo importante del complejo de Edipo no son los sentimientos sexuales, ni tanto el componente biológico del complejo de Edipo. Dice que lo importante es el desarrollo de la individualidad y de la espontaneidad que se forma cuando se logra resolver el Edipo. ¿A qué hace referencia a esto? A que pues solo cuando uno pasa de una diada a una triada es que implica uno volverse autónomo, ¿no? Porque pues en la diada hay una simbiosis, en la triada implica uno someterse a otro, ¿no? Y en la medida que uno desarrolle este Edipo de forma satisfactoria, pues uno va a crecer relativamente autónomo y espontáneo. Pero que si uno no resolvía el Edipo de forma adecuada, decía Fromm, pues va a tener la tendencia inconsciente a utilizar una figura que él denominó el auxiliador mágico. El auxiliador mágico, ¿qué es? Es una figura que uno pone o transfiere en sus relaciones como una esperanza de que alguien de forma omnipotente resuelva todos nuestros problemas, nuestro sufrimiento, nuestro malestar, y que esa figura se puede trasladar no solo al terapeuta en la transferencia, sino a nuestras relaciones interpersonales, a nuestras parejas, ¿no? Entonces Fromm hace énfasis en ese fenómeno. Lacan, que también pues, tampoco hace parte de la ortodoxia, Lacan también lo pone en esos términos culturales, en decir que el sujeto aparece solo cuando se resuelve el complejo de Edipo. Es decir, en una diada no hay sujeto, en una diada hay un espejismo narcisista, hay una psicosis primitiva, decía Lacan. Solo cuando entra el padre, y no necesariamente el padre físico, sino el padre como representante de lo simbólico, de las normas, de las leyes, de los valores sociales y culturales, es que logra arrancar a este niño de esa simbiosis narcisista, donde el niño básicamente es el reflejo de la madre y el niño se convierte con el deseo de la madre. Entonces, solo cuando el niño se involucra en una triada es que aparece el sujeto, el individuo, ¿no? Todas las patologías que ponen en peligro la subjetividad, la independencia y la individualidad, pues provienen de estos elementos predípticos. Bueno, por supuesto que esto es mucho más complejo. Hay autores que, como en la psicología del self, que se fueron un poquito más atrás del narcisismo, o como Klein también, que pusieron el acento un poquito más atrás. Pero bueno, lo importante es que esta conceptualización pues, se volvió fundamental en el psicoanálisis, y no hay escuela psicoanalítica que no haga referencia al complejo de Edipo como un elemento importante. Bueno, otro elemento adicional es el tema del inconsciente. Pues el inconsciente le atribuyen a Freud ser como el creador de ese concepto, pero por supuesto, como en la frase inicial, en la literatura y en la filosofía podemos encontrar como bastantes referencias al tema del inconsciente. Freud fue considerado uno de los filósofos de la sospecha, es decir, digamos como que derrumbó varios de los valores de la modernidad. El tema de la racionalidad, por ejemplo, la cultura del siglo XIX, pues es una cultura que se enorgullecía mucho de tener la razón como elemento fundamental de su definición, lo que los definía, el uso de la ciencia, el uso de la inteligencia y la racionalidad. Y Freud decía, pues probablemente hay cosas que se explican solo si atendemos a que hay cosas que hacemos inconscientemente. Entonces Freud empieza a especular sobre la naturaleza humana, ¿no? Y anterior a él, pues habían antecedentes a veces un poco bondadosos acerca de la naturaleza humana, por ejemplo como Aristóteles, que decía que el hombre era un animal racional, ¿no? Que diferenciaba al hombre del animal era el uso de la razón. O Rousseau decía que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? También como una naturaleza benigna del ser humano que se daña solo cuando nos ponemos en contacto con los otros. Pero también había quienes no eran tan ilusos respecto a la concepción de la naturaleza humana.
Por ejemplo, Platón reconocía que teníamos un alma concupiscible, que era un alma llena de apetitos, de instintos, si lo podemos poner así, y que tenía que lidiar con otros segmentos del alma, como el alma irascible y el alma racional, para que el individuo pudiera como emerger de forma tranquila. Platón, esto del alma en la República, por ejemplo, lo pone hablando del Estado, cómo sería un Estado ideal, y utiliza esa metáfora para decir que el Estado ideal debería ser como el individuo ideal, un equilibrio entre lo concupiscible, lo racional y lo irascible. En el Estado sería que cada sociedad, segmento de la sociedad, ocupara un lugar correspondiente. Por ejemplo, los filósofos en la cabeza decía él que deberían gobernar, las personas con un alma más irascible deberían ser los guerreros, y las personas con un alma más concupiscible deberían ser pues los que ocupaban las labores manuales, ¿no? Hume hablaba que la razón era esclava de las pasiones, Kant de un oscuro yo, Hobbes se hizo famoso por su famosa frase, el hombre es un lobo para el hombre. Pero de todas maneras, todos estos autores de una u otra manera hacían énfasis a que la razón era como que la que gobernaba, la que intentaba gobernar, pero que estaba como a veces nublada por los apetitos. Freud hace una conceptualización un poco distinta, habla de no solo de lo irracional, sino también de lo inconsciente. Y pues yo creo que uno de los elementos más claros de dónde se encuentra el tema del inconsciente es en el origen de la tragedia de Nietzsche. Nietzsche escribe este libro, uno de sus primeros libros, intentando preguntar cuál era el origen de la tragedia griega, ¿no? Esa tragedia donde tenemos un coro, donde tenemos unos actores que interactúan con el coro, y tratando de responder a esta pregunta le empieza a llamar la atención varias cosas. Una de las cosas que le llama la atención era que los dioses griegos eran muy diferentes al dios cristiano, ¿no? El dios cristiano impoluto, digamos, el dios cristiano como libre de cualquier acto que nosotros considerábamos como pecaminoso. En cambio, los dioses griegos, llenos de historias donde matan, donde engañan, donde se vengan, donde secuestran, donde tienen relaciones sexuales con humanos. Entonces decía como, ¿qué tipo de dioses son esos? Esos son los dioses, ¿cómo serán los humanos? Entonces, tratando de responder a esas preguntas de por qué la cultura griega mostraba a sus deidades de esa forma y la cristiana de otra, empezó a indagar y encontró que los griegos tenían culturalmente un equilibrio entre lo que él dominó los aspectos dionisíacos y los aspectos apolíneos. Dionisio, bueno, Apolo, ¿quién es? Es el dios de la luz, del sol, vinculado con la curación, es padre de Esculapio, y está vinculado con los aspectos de las formas. En cambio, Dionisio está vinculado con la embriaguez, con los impulsos, con la sexualidad, con el trance, pues de hecho la palabra bacanal viene pues de la traducción de Dionisio a Baco, ¿no? Pues imagínense Dionisio representante del bacanal. Entonces a Nietzsche le llamó la atención que era una cultura que vivía en convivencia entre esos elementos dionisíacos y esos elementos apolíneos, y que lo que hizo el cristianismo y la filosofía moderna, todas las instituciones modernas en la cual Nietzsche vivía, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, era haber reprimido todos los elementos dionisíacos de la cultura, ¿no? El tema de la represión. Lacan dice, por ejemplo, que gracias a la reina Victoria de Inglaterra existía el psicoanálisis, haciendo referencia a la época victoriana, ¿no? Una época donde se reprimían todos los instintos, donde la gente tenía que aparentar ser otras cosas. Yo creo que no hay un elemento más diciente de lo que es el espíritu victoriano, y es en la literatura victoriana, en libros como El retrato de Oscar Wilde o El caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que son personajes que luchan entre mantener una postura social de caballeros de clase social, de unas formas, de unas costumbres para las cuales fueron educados,
pero unos demonios que emergían por otro lado y que los impulsaban a visitar prostíbulos, a asesinar, a expresar, como digamos, toda la parte instintiva. Y pues es una literatura muy diciente de cómo las culturas donde reprimen de forma marcada lo dionisíaco, pues emerge de alguna forma, ¿no? Freud también hizo, pues le llamó la atención de cómo la neurosis también era una manifestación de esa represión, ¿no? De una cultura que reprimía constantemente. Nietzsche, para hacer como una comparación, pues se basó mucho en Schopenhauer, fue pues, como una figura muy importante. Hay un fragmento que dice: como en el mar embravecido que ilimitado por doquier entre aullidos hace que montañas de olas asciendan y se hundan, un navegante está en una barca confiado en la débil embarcación. De la misma manera, en medio de un mundo de tormentas, tranquilo el hombre individual, sostenido y confinado en el principio de individuaciones. Los elementos dionisíacos sería el mar, ¿no? El mar infinito, el mar embravecido, el mar lleno de impulsos, de sufrimiento, también de mucho placer, un placer que también se puede volver sufrimiento en la medida que queremos más y más y más. Y lo apolíneo vendría a representar la barca, la individualidad, todo lo que creamos para podernos distinguir de nuestros instintos, ¿no? Que sería el yo más o menos, ¿no? El yo protegido del ello, el yo como una creación del ser humano para protegerse de la infinitud de los instintos dionisíacos. Y creo que es una metáfora para poder representar un poco cómo se involucran estos elementos apolíneos y dionisíacos. Nietzsche decía que el arte era como la forma de poder, digamos, como confluir los aspectos dionisíacos y apolíneos. De hecho, tuvo una relación muy cercana con Wagner, que después destruyó, pero ponía énfasis en eso, ¿no? Freud va a poner el énfasis que la integración entre lo consciente y lo inconsciente pues, va a ser llevada a una psicoterapia. Bueno, este último segmento, que pues, dura 3-4 minutos, tal vez 5, tal vez 6. Preparé un pequeño escrito acerca de Melanie Klein y la relación con el cosmos. Lo voy a leer. Es un escrito que preparé para esta charla. Dice: el origen de la mente se parece al origen del cosmos en la mitología griega. Klein describe la formación de la mente desde un estado caótico, casi que indiferenciado, a un estado donde se ponen las cosas en orden. Esta primera fase relativamente desorganizada se denomina la posición esquizoparanoide. En la mitología griega, en un principio existe el caos, que no es una persona, es un abismo, es un agujero. Una segunda divinidad surge sin que se sepa realmente cómo, se llama Gea. Pero se requiere una tercera divinidad para que las cosas empiecen a funcionar, la aparición de Eros. Se trata de una energía de eclosión que hace que los seres salgan, se desarrollen. En la posición esquizoparanoide de Klein también hay unos personajes, hay un yo incipiente, hay unas fuerzas eróticas que promueven la creación y hay unas fuerzas tanáticas o caóticas que hacen sentir de cerca la angustia de muerte. Vemos que este yo primigenio busca sus primeros aliados en las fuerzas eróticas, pero también encuentra sus primeros perseguidores en las fuerzas tanáticas. Empieza la guerra psíquica por la salud mental. Producto de Eros, Gea queda fecundada y nace Urano, el cielo. En un mundo psíquico también se van engendrando objetos. Para protegerse de la ansiedad, de la angustia de muerte, el yo proyecta esto en el exterior. Esta proyección recae en el pecho de la madre, pero al mismo tiempo se engendra un objeto ideal para protegerse y queda así constituido un pecho bueno y un pecho malo. Al pecho bueno se le van a asignar todas las sensaciones placenteras vividas por el bebé, y al pecho malo se le va a endilgar todo el dolor psíquico. Pensemos, por ejemplo, en situaciones difíciles donde solo podemos ver las cosas con dos tonalidades, blanco-negro, bueno-malo. Aquí la posición esquizoparanoide se está expresando. O pensemos en el origen de las guerras, de la xenofobia, del racismo.
del nacionalismo, parten de un punto similar, una tendencia a pensar que yo soy el bueno y el otro el malo. Estanislao Zuleta llamaba esto nuestra tendencia a utilizar el esencialismo y el circunstancialismo a conveniencia. Cuando nos equivocamos usamos el circunstancialismo, no tuve opción, era lo único que podía hacer, las circunstancias me obligaron. En cambio, cuando el otro se equivoca, aplicamos el naturalismo, él o ella es así, esa es su naturaleza, así son los de esa clase. Nuevamente vemos la expresión de la posición esquizoparanoica cabalidad. Seguimos entonces con la mitología. Urano y Gea entran en cópula continua, aquí nacen los titanes, 6 hombres y 6 mujeres. Luego nace una camada de cíclopes y luego hombres sin brazos. Las luchas que se van a presentar entre titanes y sus hijos, los llamados olímpicos, no es más que una representación del paso del caos al cosmos, al igual que la lucha que se presenta en la mente entre los objetos buenos y los objetos persecutorios para dar paso a la salud mental. Urano odiaba a sus hijos. Uno de los puntos principales de esta batalla es la castración de Urano por parte de uno de sus vástagos, Cronos. De esta castración nacen el tiempo y el espacio. El tiempo porque Gea libera a los hijos retenidos que nacen, y el espacio porque tras la castración Urano ya no yace sobre Gea en constante cópula, sino que se despega y queda una arriba del cielo y una abajo de la tierra. Cronos intenta repetir el esquema de su padre para con sus hijos, pero Zeus logra salvar a sus hermanos enviando a los titanes al Tártaro. Se erigen entonces los dioses del Olimpo comandados por Zeus y el cosmos del orden va cogiendo forma. Como decíamos, el nacimiento de la mente también implica una batalla, tenemos objetos buenos y malos en la mente. El individuo se repliega con mecanismos de defensa como la proyección, la excisión y la idealización. El cerebro y el aparato sensorial en general va madurando, lo cual permite que estas experiencias caóticas empiecen a cobrar más orden. El reconocimiento de la madre marca un punto alto. El enemigo, antes que portaba un disfraz de angustia persecutoria, se convierte en angustia depresiva. El individuo, al darse cuenta que este objeto bueno o malo es uno solo, siente angustia por su intento de destrucción. Se establece lo que Klein denomina la posición depresiva. La integración enseña que el caos mental está dando paso a un orden mental. El psicoanalista Roger Moniker habla de dos estilos superyóicos según la posición predominante. Hay un superyo dominado por la posición esquizoparanoide, aquí se destacan los individuos autoritarios. Hay otro superyo dominado por la posición depresiva, acá se destacan los humanistas. Existirían dos tipos de culpa. La de los esquizoparanoides se deriva de la no obediencia a la ley, la depresiva por condolencia o amor por el objeto. En la mitología griega, el cosmos no llega con el ascenso de Zeus al poder. Se tendrán que librar las batallas. Se dice que Gea fabrica Tifón como una forma de recordar que el cosmos no es perfecto, crear cierta tensión. Un mundo sin atisbo de caos sería un mundo bastante soso. En la mente, por supuesto, se siguen librando batallas a lo largo de la vida, y por eso lo que conceptúa Klein no son fases que se superan, más bien son posiciones a las que hay que echar mano cada vez, de vez en cuando, para garantizar el cosmos de la salud mental.